Hoy tenemos un episodio muy especial en Emociones Encontradas. Nos acompaña una mujer que ha sido capaz de transformar su historia de vida, que ha estado atravesada por 3 pérdidas y fallecimientos de sus hijos, que claramente la han marcado en toda su vida. Pero ¿qué ha hecho ella? Evelyn Goubert ha transformado este dolor, ha hecho alquimia con este dolor y hoy en día su proyecto de vida se ha encaminado a acompañar a personas a transitar sus procesos de duelo. Hoy nos acompaña Evelyn, tendremos una conversación acerca de las pérdidas, de lo que implica el atravesar estos procesos tan complejos, pero también qué ha sido su vida después de todas estas vivencias. Entonces, bienvenida Evelyn. Gracias, Aleja. Ay, no, gracias a ti por acompañarnos, estamos súper felices de tenerte y de charlar un ratito contigo. Por supuesto, yo también estoy muy feliz de poder llevar este mensaje. Ay, gracias Evelyn. Pues quisiera iniciar, si te parece, preguntándote algo que puede ser un poquito difícil a veces esta pregunta, pero creo que es un buen punto de partida y es, ¿quién es Evelyn hoy? Muchas veces seguro te preguntan de tu pasado y lo hablaremos, pero ¿quién es hoy después de todas estas vivencias? Bueno, yo soy una mujer distinta. Parte de la premisa de mi metodología, yo pienso al revés. Hay una Ujú, premisa que dice que todos podemos tener varias vidas en una misma existencia. Y creo que esta pregunta acoge a esta segunda vida en una misma existencia, porque soy una persona completamente diferente a la que fui antes, mm, con una historia de antes y una después, con un propósito de vida diferente. Y hoy puedo decir que soy una mujer plena, una mujer con un poco más de sabiduría, que todavía me falta cantidades y montones, pero que veo un poco el avance, una mujer llena de propósito, con mucha fe, que también ha crecido mucho en el tiempo, y una mujer feliz. claro. Feliz, no eternizando la Ujú, felicidad, sino que sabe disfrutar de cada momento de la vida como viene en cada contexto, y eso es lo que yo resumo como felicidad. claro. Y además que es algo que pocas veces se tiene, ¿no? Muchas veces a través de las crisis llegamos a esa como realización de decir, tengo que aprovechar la vida, tengo que aprovechar este momento, estos pequeños instantes. Y me llama mucho la atención que me digas como estas 2 vidas, ¿no? Una Evelyn antes y una Evelyn después. ¿Cómo era la Evelyn de antes? También era una mujer muy feliz, Ajá. también era una mujer plena, disfrutando cada momento, pero con unas prioridades distintas a la de Mm, hoy, con un enfoque diferente, pero son 2 vidas que yo digo las 2 son absolutamente maravillosas, son 2 vidas perfectas, 2 vidas llenas de amor, que hoy no se pueden comparar, son paralelas. O ujú, sea, yo no puedo comparar ni cruzar ni cuál vida es mejor que la otra, porque las 2 son maravillosas. O ujú, sea, la vida de antes en el marco de mi familia, de mis hijos, fue una vida increíble, y esta ujú, vida de hoy, con un nuevo matrimonio, con un nuevo proyecto, con un nuevo trabajo, con un nuevo yo, también es maravillosa. claro. No hay mucha diferencia en cuanto a la esencia. Ok. ¿Y cuál es la esencia tuya Eso, de una Evelyn? mujer de fe, una mujer que sabe valorar las pequeñas cosas del día a día. Me Mm, maravillo todavía mm, con cosas muy pequeñitas. Le doy como la gratitud y la amplitud a todo lo que eso hace en mi vida. ujú. Esa es mi esencia, ser como agradecida, como la gratitud. Mm, y que la gratitud es una cualidad, pero que además hay como que entrenar, ¿no? Muchas veces, si no la traemos intencional, es muy Sí. difícil que se apague. Sí, como todo en la vida, se tiene Mm, que generar un hábito. mm, Sí, lo que no se usa se daña. mm. De Y acuerdo, la gratitud es parte de eso también. totalmente, Sí. totalmente. Y para quienes nos escuchan, Evelyn, porque claramente te conocemos, pero habrán personas que dirán, bueno, ¿quién es Evelyn? ¿Cuál es esta historia? No sé si nos puedas compartir un poco de ti. ¿Cómo llegas a ser la Evelyn de hoy en esta segunda versión? Sí, bueno, a través de mucho sufrimiento, a través de mucho dolor, como creo que lo tenemos todos en la vida, porque la vida trae de una manera innata el dolor y el sufrimiento y Mm, no lo podemos evitar. Eh, Aprendí mucho de esto porque desde los 18 años arranca mi historia de vida. Digamos que entré a la edad adulta con una historia de vida fuerte, y es el nacimiento y la muerte de mi primer bebé, de mm, Nicolás. Luego, unos años más tarde, muere mi mamá.
y yo tenía como unos 25 años, yo creo. Y pues también fue un golpe duro, pero ahí traía lleno de enseñanzas porque ahí empieza toda una historia detrás de una filosofía de vida que yo no sabía que tenía. Mm, Mi mamá ok. siempre decía que cuando ella se muriera bailáramos alrededor de una Mm, hoguera porque ella iba a regresar a casa. Y eso se convirtió en una premisa importantísima para mí y aprendí a ver la muerte como el regreso a casa. Entonces eso fue fundamental, mm, esa semilla que dejó mi mamá en mí. Luego nacen mis hijos Alejandra y Mateo, en ujú, su orden Mateo primero y luego Alejandra. Y cuando Alejandra tenía 10 años de edad, enferma, la llevamos a la clínica alrededor de un muy mal diagnóstico mm, y Alejandra muere 3 días después de haber ingresado a la clínica. ujú, Y eso fue pues absolutamente caótico y mm, dolorosísimo, un caos impresionante en mi vida. Al año de haber fallecido Alejandra, mi hijo Mateo, que tenía 23 años en ese momento, o 22, ya no recuerdo, em, enferma con un cáncer de pulmón y 7 meses después fallece. Entonces tengo 3 hijos, Nicolás, Mateo y Alejandra, pero los 3 ya cumplieron su vida en este tiempo y los 3 ya fallecieron. Entonces me tocó rediseñar toda mi vida. Además, pues lo voy a contar todo, pero es que suena bastante caótico. ujú, Pero un año antes de que muriera mi hija Alejandra, yo me había divorciado después de 25 años de casada, que también es un duelo muy, muy fuerte. mm, Y después de que muere Alejandra, enferma mi hijo con un cáncer, voy a buscar a mi papá al apartamento y lo encuentro muerto por un infarto. Entonces, ups, mm, al mes muere mi hijo Mateo. O sea, que era una cosa tras otra. mm, Y luego de que mueren Mateo y mi papá, casi que al tiempo, a los 2 años muere mi única hermana mujer, también de un cáncer. Mi otro hermano es una belleza, pero vive fuera del país. Entonces mi hermana era la que vivía aquí conmigo, éramos las mm, partners, las que nos divertíamos juntas, pasábamos juntas, era un súper apoyo. Y, y ella fue la que me graduó antes de estudiar en tanatología, ah, que es el acompañamiento al final de los días, porque ella la diagnostican un 21 de diciembre mm, y le dicen, hay un cáncer, está invadida. mm, O sea, sabíamos que se iba a aproximar una muerte sí o sí. Entonces yo me dedico a ella 24/7 durante los 30 días que duró, porque murió el 21 de enero, o sea, exactamente 30 días, pero fue de una intensidad acompañando todo ese momento con ella y con sus hijas, mm, y fue lindísimo. Y ahí pues decido que yo quiero acompañar a la gente mm, en sus procesos de muerte, porque yo ya trabajaba el duelo desde antes, ok. como terapeuta, Ujú, haciendo las terapias con enfoque en duelo, ujú, pero ahí digo, también quiero acompañar en los procesos de muerte porque me parece una etapa de la vida espectacular que se pierde de mucho por el dolor que trae. claro, claro, claro. Muy al revés. Muy al revés, que Sí, vamos a hablar un poco también de esa metodología de Evelyn. Evidentemente, cada pérdida de cada fallecimiento y muerte, quisiera que nos ampliaras un poco, porque evidentemente cada proceso es muy diferente. Imagino que lo viviste muy diferente, ¿no? Desde total. Nicolás, bueno, desde tu mamá también, em, después Alejandra, em, es decir, todos los procesos que has vivido tú, ¿cómo fueron experimentados por, si lo decimos así, las diferentes versiones de Evelyn? Porque evidentemente tú lo mencionas también en tu libro, ¿no? Como cuando hay un fallecimiento tan cercano es como que uno muere, un poco una parte de uno también se va con ellos. ¿Cómo fue esos diferentes procesos para ti en su momento, si lo recuerdas? Porque sé que son memorias muy complejas. Con Nicolás fue muy difícil porque fue un duelo muy mal elaborado. Yo tenía 18 años y esa sensación de querer ser la fuerte, la Mm, dura, la de aquí no ha pasado nada, ujú, mm,
como que mi vida todo era huir, o sea, pase la página y ya. Ujú. Y eso no me permitió vivir el duelo, ni expresarlo, ni llorarlo de esa manera, porque fue como huir del momento. Okey. Fue caótico porque yo estuve casi 4 años sin propósito, o sea, como en una tristeza absoluta, que yo no me acuerdo qué pasó en esos 4 años de mi vida. O sea, salí de ahí porque quedé en embarazo de Mateo. Ah, okey, como Y Mateo fue como que el que vino a poner otra vez color en ese mundo de blanco y negro. mm, Pero entonces ese duelo fue muy, muy mal manejado ujú. y con muchas consecuencias caóticas, ¿no? ¿Cómo cuáles? Eso, 4 años sin saber qué hacer de tu vida, sin saber qué hiciste con tu Ujú. vida. Haz de cuenta que yo me hubiera dormido 4 años y no tengo ni idea qué pasó ahí. Piloto automático, además, tú estabas ya te habías graduado del colegio, me imagino. Sí, claro, ya me había graduado al colegio, pero yo me había dejado la universidad por el embarazo de Nicolás Okey. y ahí yo me quedé, no volví a Mm, estudiar, no, o sea, quedé así en pausa. en pausa absoluto Ujú, y eso pues trae muchas cosas mm, no muy agradables. ujú. La Evelyn de ese momento que hubiera necesitado, si existiera esa forma de irnos para atrás, no para hacer algo Una Evelyn de hoy que te sí. dijera, ve, dale, mueve, llora, Bótalo, exprésalo. bótalo, sácalo, está bien. Okey. Estar bien es estar mal también a Mm, veces. ujú, ujú. Sí. Okey. Luego muere mi mamá, en Sí. temas de muerte, muere mi mamá y eso fue muy lindo porque me di cuenta cómo nosotros podemos, o cómo es real más bien, que todo lo que decimos puede influenciar la Influenciar. manera de ver la vida de tus hijos, cómo realmente esa es la responsabilidad de educar Mm. realmente. Y siempre le agradecí a mi mamá que me hubiera metido en ese tema de la muerte es el regreso a casa. ¿Y siempre lo decía en su Ella cotidianidad? era cartagenera, era Okey. súper alegre, Ujú, entonces siempre lo decía muerta de la risa, y yo decía: "Ay, mi mamá está molestando", pero cuando ya se murió, dije: esto yo lo voy a coger en serio". ujú, Y fue lindísimo, porque fue una despedida súper linda, mm, cero trama, cero nada, y fue de verdad acompañar a mi mamá en su regreso a casa. Entonces, ujú, fue muy, muy lindo. ujú. Claro, con la falta que hace mi mamá, todavía me hace falta, todavía yo digo: "Ay, cómo me encantaría que mi mamá estuviera acá". Llamarla y poderle decir: "Venga". Sí, porque, pues, una mamá siempre hará falta, Sí, pero sin ese drama horrible de que mi mamá no está. okey. Entonces, ese fue un paso bien importante Mm, también hacia la fe, ¿no? okey, Entonces, fue muy lindo. okey. Luego, la pérdida de Alejandra, pues, la muerte de Alejandra, pues, es la sorpresa absoluta, porque es algo que no te imaginas, además Mm, es un error médico, es un error humano que hace que la mm, consecuencia sea la muerte, fue muy duro y además yo ya estaba separada, entonces estaba muy sola también mm, y fue muy, muy difícil, pero con la convicción de que también Alejandra había regresado a casa y que yo estaba aquí en un paso temporal. ujú, O sea, como que, bueno, ok, esto es temporal. ujú, Voy a hacer lo que mejor pueda y voy a intentar lo que mejor pueda porque no quiero vivir mal. Yo ya tenía el referente de lo que era vivir muy mal con un duelo como con el ujú, duelo de Nicolás. ujú. Entonces yo no quería vivir mal. Okey, okey. Y eso pues me sacó adelante, ¿no? Yo ahí fue donde yo dije, no, yo no quiero un dolor que dure toda la vida, Ujú, eh, yo no quiero convertir a mi hija en el peor verdugo porque se me tiró la vida, porque se ujú, murió, no. ujú. Entonces ahí empieza a gestarse toda Mm, esta metodología, yo pienso al revés, okey. sin saberlo, Claro, no le habías puesto el nombre de no. metodología, pero lo estabas viviendo. Pero la estaba viviendo y estaba diciendo, no quiero vivir con los mitos y con las tradiciones del duelo Ujú, que te llevan y te impulsan a vivir en medio de un dolor ujú, y todas estas frases de que nunca más vas a volver a ser feliz. ujú. Todo este caos que es cultural también, ¿no? Claro. Entonces yo quise alejarme, Alejandra me llevó a alejarme de eso Ujú. y a empezar a pensar diferente y hacerlo a mi propio modo. Ahí, Mm. yo no quise ayuda, ahí sí fue opcional, no quiero ayuda porque lo que veo afuera no me gusta. Ah, okey. Entonces, yo decía: "No".
¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo fue? Porque el primer duelo, haciendo un poquito de la línea de tu vida, Evelyn, el duelo de Nicolás, me dices que fue muy, no lo toco, ¿no? Como Sí. no pude como transitarlo, entonces fueron Ujú. 4 años pausado. Llega el duelo de tu mamá, que lo viste desde otro lugar, desde vamos a volver a casa. Y creo que incluso tú lo mencionas, lo de la hoguera, ¿no? Como Sí, eso está en el libro, eso sí. está en el libro, Ajá. exacto. Que fue un duelo muy diferente ese vivido con tu Sí. mamá. Llega el duelo de Alejandra, que además completamente repentino, que eso implica muchas otras cosas a nivel emocional, pero tú ya habías trabajado en esta como mentalidad de es regresar a casa y lo quiero hacer sola, como nos estás diciendo. ¿Qué pasó en ese proceso de duelo tan diferente a los otros que habías atravesado tú? ¿Qué te ayudó a ti misma? ¿Cuáles son esos salvavidas, si le ponemos la palabra, en ese Yo creo que momento? mucha conciencia, como mucho verme a mí mismo y mucho hacer conciencia sobre mí misma de qué estaba pasando conmigo, reconocer qué era lo que estaba pasando, Ujú, porque el duelo tiene que ver más conmigo que porque tú te mueres. mm, mm, O sea, yo lloro más porque yo me quedo sin ti que porque tú te vayas, sobre todo por la convicción de ay, de regreso a casa, claro. que ya te da una tranquilidad y una paz absoluta de ese apoyo espiritual que es tan importante. Entonces aquí es hacer conciencia y reconocerme a mí misma y por qué me duele tanto, Mm, qué es el vacío que yo tengo. Claro, el duelo duele mm, y no vamos a quitarle nada de esta connotación, pero duele más porque te duele los vacíos que tienes. mm, Es como si me dijera, Alejandra me hubiera dicho, mira mamá, me tocó irme y allá no me dejan llevar absolutamente nada, pero tengo una cajita que me di cuenta que es tuya. mm, Mira, te la devuelvo. Y abro yo en la caja y digo, ah, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? ujú, Porque estaba mi proyecto de vida ahí, ujú, lo que consideraba felicidad, ahí estaba, mis horas libres. ujú, total. Entonces digo, ah, con razón me lo devolvió, todo esto es mío, lo que pasa es que lo había puesto Mm, en manos de las personas que se van, entonces ahora me toca la responsabilidad de usar lo que es mío y ahí es donde se complica el duelo. claro, que justo iba a tener la palabra y a traerla la responsabilidad, ¿no? Como, La responsabilidad de ser yo y de vivir mi propia vida, ujú, ujú, que pasa mucho en los roles de mamá e hija mm, y terminamos poniendo la responsabilidad de nosotros en manos de otros. claro. Y que además es como ante una pérdida y un duelo tan grande, es como la bomba de Hiroshima que llega y destruye todo. Que algo que te quería preguntar y también para quienes nos escuchan, viendo un poco el momento del duelo por Alejandra, de Alejandra, ¿cómo Evelyn logra reconstruir ese vacío que nos cuentas que queda, ¿no? Como ahora qué hago con mi vida en esta responsabilidad que había dado a otro, en este caso Alejandra, mi hija, pero ¿cómo logras, porque evidentemente seguramente fue un proceso, si lográramos como poner un poco la lupa ahí, ¿qué habría? ¿Cómo reconstruir esa casa después de la bomba? Sí, bueno, uno, eso, darme cuenta que mi vida es mía. Yo me Ujú, paraba en la ventana y yo decía, ¿dónde está la vida? O sea, sabía que afuera había vida, pero porque el viento mueve el árbol o o el perro ladra, pero yo no me sentía mm, viva. mm, Entonces, entender que, y alguna vez me hice esa pregunta yo sola ahí en la ventana hablando sola conmigo misma y dije, ¿por qué carajo mi vida, perdón por el de mi vida, Adelante. o sea, ¿por qué mi vida tiene que ser tan importante para mí que es lo único que necesita para seguir? Mm, O sea, porque no necesita a mis hijos, no necesita a mis padres, no necesita mi trabajo, no necesita mi esposo, no necesita el perro, no necesita nada, solo necesita a mí. Entonces, ¿por qué yo tengo que ser tan importante dentro de mi vida? No, no me parece justo. ujú, ujú, Pero eso me llevó a decir, pues es que la vida es única, es personal y es intransferible. Entonces solo hay una sola vida, o la tomas o la dejas o la desperdicias o la aprovechas, pero solo hay una. Es personal, o sea, nadie puede vivir tu vida y tú no puedes vivir la de nadie. mm, Y la vida es intransferible.
yo no te puedo pasar un pedacito de mi vida a ti, ni tú a mí. Ujú. Cada quien hace lo mejor que puede con su propia vida. Entonces, eso fue importantísimo para mí. Otra parte importantísima fue que creo que lo he contado varias veces, un día que amanecí atacada llorando y cuando hice conciencia, había llorado todo el día y el teléfono no había sonado Mm. y era un domingo. Entonces yo dije, wow, ¿cómo así? El teléfono no ha sonado, ¿dónde está la gente? Mm. Y mi respuesta sí fue inmediata, dice, pues Evelyn, la gente está viviendo, la única que se está muriendo aquí eres tú. Tú decides si decides salir a vivir con la gente o si te quieres morir aquí sola. O sea, acuérdate, es tu vida, es tu responsabilidad, tú miras qué haces con ella. Mm. Y eso, pues, también me disparó y dije, no, no más. Mm. Mm. Y creo que eso es hacer como mucha conciencia, decir, bueno, ¿y ahora qué es lo que pasa? Ujú. Entonces, no, pues mi proyecto de vida cambió, claro, porque cuando el juego cambia, cambian las fichas. Entonces yo no me puedo quedar viviendo una vida nueva involucrando las fichas de la vida pasada porque el juego no se va a poder dar. Ujú. Entonces, bueno, ya hoy eh, ya no soy mamá de 3 hijos que no están presentes, Mm. es un juego distinto. Mm. Ahora pues lo tengo que jugar distinto. Claro, cuando estaba Alejandra, cuando estaba Mateo, pues mi vida giraba en torno a ellos Ujú. y había mucha vida alrededor de ellos, pero ya no tiene sentido seguirla buscando de esa manera cuando ellos no están. Claro. Entonces ahí me tocó mirar y mi vida cómo es y me gusta lo que hago y quiero seguirlo haciendo o no. Me siento orgullosa de mí o qué me falta por trabajar. Ujú. Ujú. eh, y eso pues te va empujando porque te va haciendo responsable de ti mismo. Mm. Y hablando de estos momentos como que parten la vida muchas veces, en el momento en el que Alejandra fallece, además por un error médico, que eso hace que el duelo sea muy diferente nuevamente, em, ¿cómo hizo la Evelyn de ese momento? Porque me imagino que hubo mil emociones. No sé si dentro de ellas estuvo la rabia, tal vez, ante ese error del otro. ¿Cómo, además de estar viviendo la tristeza, el duelo, la pérdida, estabas en un proceso, había ese proceso paralelo de la rabia, de la injusticia al final? ¿Cómo fue? Porque además son dos procesos supremamente fuertes que tuviste que vivir casi que al tiempo. Yo he identificado 5 emociones que enlentecen el proceso de adaptación a la vida nueva, que es lo que yo considero el duelo. Y esos son miedo, vergüenza, envidia, rabia e injusticia. Ujú. Y, y estas todas siempre están en el Mm. duelo. No importa, o sea, entiendo tu pregunta cuando me dices porque hay un diagnóstico Ujú. equivocado, porque hay un error médico, pero así No no haya. haya, Mm. siempre se dan estas Sí, de emociones, acuerdo. porque es algo que tú no entiendes. Mm. La muerte es un evento que no entiendes, Mm. porque te saca de todo control. Mm. Yo pude estar al lado de mis hijos en sus momentos de muerte y no pude detenerlo, no pude hacer absolutamente nada. O sea, de verdad, la muerte es incontrolable para el ser humano. Mm. Entonces te da rabia, Mm. te da impotencia. Por otro lado, te culpas precisamente porque como no hice y como no lo entiendes, tienes que ponerlo en responsabilidad de algo para poderlo razonar más Mm. fácilmente. Entonces, pues viene la culpa. El miedo porque pues no sabes qué va a pasar después, o sea, ¿cómo voy a vivir sin esto? Te aterra el futuro. Mm. Y la injusticia porque crees que te lo mereces todo. Y aquí es por un desconocimiento de tu creencia espiritual. Porque Mm. como yo, si yo creo, si yo soy buena, si yo no he matado a un cura, si yo le hago bien a todos, si Mm. yo me porto bien en la vida, si yo no digo mentiras, entonces ¿por qué me pasa esto a mí? Y
pues nada que ver, pero en ese momento no cuestionamos, como Mm, si yo me mereciera mm, cosas buenas ujú, y me mereciera que la vida pasara por encima mío, porque pues la vida no solamente trae cosas buenas, mm, trae de todo. mm, mm. Entonces, sí, hubo muchas emociones y con Alejandra las aprendí a identificar absolutamente todas. Wow. Mm, la rabia con el médico por su mala acción, Ujú, claro, hay una rabia muy grande, pero no era lo principal para mí. O sea, no era el sentimiento principal porque al unirme a la creencia espiritual, para mí Dios es mi mástil y siempre lo digo como necesitamos un mástil de donde agarrarnos en estos momentos tan fuertes. Y te lo explico desde donde lo veo yo. La muerte, nacer y morir no son eventos humanos, mm, son eventos mm, espirituales. Y ahí es donde se nos complica el duelo, porque quiero manejarlo desde un evento humano ujú, y me pierdo en la falta de control, en el no entender, en la impotencia, en la rabia, en todo esto, porque me siento absolutamente inhabilitado. mm. Entonces, es un poco confuso porque Sí. son una línea como muy delgada, pero van paralelo, Mm, pero es una parte espiritual y una parte humana. ujú. Y en tu proceso, Evelina, además acompañando a tantas personas, seguramente has acompañado a personas que no tienen fe, ¿no? Que no estás en mástil o están en otras cosas puesto también. Probablemente puede que haya alguien que nos escuche y de pronto no haya tenido una fe, alguna creencia que se hace mástil. ¿Cómo se puede hacer en esos procesos de duelo? ¿Cómo sería una forma de un mástil diferente? No sé. Yo en todo lo que llevo 10 años trabajando en terapias de duelo Mm, y siempre veo una pelea con un ser superior mm. que hasta el momento había estado totalmente inhabilitado en la vida. Sí. Y parte de lo que dificulta el duelo enormemente es no creer en la creencia, Mm, porque entonces, y pasa mucho, eh, yo te digo, ¿y tú crees, tienes alguna creencia espiritual? Sí, sí. Entonces me dicen, por ejemplo, en nuestro país que es católico. ujú. Sí, yo soy católico. Ah, muy bien. ¿Y qué dice tu Dios católico de la muerte? ¿Qué? Porque la creencia se hereda. Claro. Entonces yo digo que soy católica porque mi mamá me llevaba a misa, o porque mi papá rezaba el rosario, o porque estudié en colegio de monjas, o curas, o lo que sea. Ujú, Entonces eso creo que me hace perteneciente a una religión, ujú, pero eso no es suficiente. ujú, Porque la fe no se hereda y la fe es una relación directa con Dios que se desarrolla de manera personal. O mm, sea, yo no puedo desarrollar tu fe, tú no puedes hacer nada con mi fe, mm, es personal. Y mm, ahí es donde nos quebramos. Entonces ahí es donde nos toca empezar de ceros a entender y analizar y creer en nuestra creencia. mm, Que yo hablo de Dios, obviamente que es la mía, pero si tú me dices, no, es que yo creo en los ángeles, ok, entonces estudia y qué dicen los ángeles de bla, 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 y ujú, cuál es el soporte que tiene eso. Porque aquí hay algo también peligrosísimo y es que terminamos haciendo una propia creencia, mm, una creencia a mi conveniencia. okey, O hay mucho sincretismo hoy en día, entonces cojo un pedacito de esto, un pedacito de esto me gusta esto y armo la mejor mezcla con los mejores ingredientes de cada una, a lo que a mí me convenga, ujú, pero esa conveniencia no va a ser tan fuerte para sostenerte en un momento de mm, de quiebre. puede ser más frágil. Pues, generalmente es más Ujú, frágil. ujú. Un proceso completo de reconexión, de autoconocimiento, de Total. reconexión con otras cosas. Y, volviendo a tu línea, a tu historia de vida, Evelyn, porque me parece también muy importante que cuando fallece Alejandra, Mateo estaba, tú seguías siendo Claro. madre. Eh, ese proceso para ti, estando viviendo el duelo, más todas las 5 emociones que nos dices y muchas más seguramente además, ¿cómo se transformó en ese tiempo tu relación?
con Mateo en ese periodo de vida? Fue, fue complejo porque además Mateo tenía 23 años. Mm, Entonces él se refugió en su novia. Yo viví sola porque Mateo se fue a vivir con el papá. Lo consideramos como la mejor opción porque yo trabajaba, yo no quise renunciar a mi trabajo. wow, ok. Entonces, además porque necesitaba para vivir, para comer y para todo. Entonces Ujú. yo tampoco podía. Y yo trabajaba como empleada. Entonces yo salía Mm, súper temprano y llegaba de noche. Mateo se deprimió cantidades, dejó la universidad, entonces empezó a ser como un poco caótico y el papá dijo que se venga a vivir conmigo. Él ujú. es independiente. Además, Mateo también era súper comerciante y trabajaban juntos y se reían de lo mismo y hacían el mismo deporte Mm, y eran pares. Entonces, era espectacular. Entonces, lo que hicimos fue vivir muy cerca, en el edificio al frente, ok. como que Mateo tuviera dos casas, de aquí a acá y de acá a allá, y una mezcla ahí toda linda. Ujú, Y, pero Mateo, pues, entregado a su novia y con su papá y trabajando y tal. Y bueno, ahí íbamos como ay, sacando la cabeza ujú, cada uno como que podía. mm. Y claro, entonces están en esta dinámica de Mateo con su papá, igual muy cerquita. Tú además, claramente atravesando todos estos procesos, además trabajando, es decir, mil cosas a la Sí. vez. Cuando llega el diagnóstico de Mateo, ¿cómo fue ese momento? Porque me imagino que eso reactiva la injusticia, la ira, todo lo No, anterior. fue espantoso, 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 porque, pues, imagínate un diagnóstico, ni siquiera el diagnóstico fue cáncer, el diagnóstico fue metástasis en los 2 pulmones. Mm, Entonces, como que ya es un cáncer avanzado, como que ya está terrible todo. Fue muy duro. Otra vez la fe muy fuerte. Vamos a hacer todo lo que haya que hacer. La esperanza puesta en Dios de mm, que podía sanar ese proceso, de que Mateo no iba a morir. Bueno, y fue todo ese camino, ese acompañamiento a 7 meses de quimioterapias. Bueno, mm, no fueron 7 meses de quimioterapia, realmente fueron, como 4 meses, ujú, porque, al final de los 4 meses no funcionaba ningún esquema de quimioterapia. Mateo dijo: "No, ya no más, yo no hago más quimioterapia, mi cuerpo se está dañando, mm, yo paro aquí, me quedo con las terapias alternativas ujú, y otra medicina mm, diferente", y bueno, y nos quedamos y lo apoyamos con eso. ujú. Entonces, digamos que los últimos 3 meses no hubo ya quimioterapia. Ok. Y, y fue acompañarlo. Ya en algún momento ya tú sabes Mm, que lo que va a pasar y ya mm, sabes que se aproxima la muerte, pero ya has entendido tanto después de haberla tenido tan cerca que hasta amiga te haces de ella y dices, bueno, pues ya llegaste otra vez a tocar acá la puerta, pues entra porque ¿qué hacemos? No te puedo seguir cerrando mm, la puerta para que entres por la ventana. ujú, Pero es todo esto del mástil, ¿no? De ujú, aferrarte a esto para poderlo entender de esa manera, entender que no somos dueños de nada, ujú, somos administradores de todo. Y mm, esto incluye tu familia, tus hijos, tu esposo, tu trabajo, tus dones, tus habilidades, tus talentos. ujú, Yo no, tu físico, mm, yo no me acuerdo haber dicho, por favor, deme en el pelo amarillo, gracias. ¿Mm? mm, Nada, tú no eres administrador de todo que te han dado para que hagas una buena labor con eso, ujú, pero no para que te adueñes de lo que no es tuyo. ujú. Wow, ok, ok. Claro, y evidentemente, como tú dices, ya habías tenido muchas vivencias cercanas, muy cercanas, evidentemente, a la muerte de Evelyn y ese duelo ya de Mateo. em, Nos has mencionado varias como aspectos como claves, además de en tu quehacer también profesional, ¿no? Que es desde todo esto, primero, el mástil, importantísimo. Por otro lado, pues reconocer esas emociones muy complejas, ¿no? Y
Que eso va a una pregunta que nos hacen mucho y seguramente a ti te la hacen un montón y es cómo reconocer cuando un proceso de duelo está en ese proceso como estancado, que es un poco el que de pronto vivió la Evelyn de 18 años sin todas estas herramientas que ya tienes, versus un proceso de duelo natural que se está dando, digamos, como que se está transitando. No sé, esa pregunta, si la pudiéramos conversar, porque llega muchísimo y es, no sé si esto que estoy sintiendo es porque estoy estancado en el dolor o si es parte de este proceso, ¿no? ¿Cómo lo podrías ver ya con tu experiencia vivida? Sí, es importante mirarse a uno mismo y sobre todo permitir también que las otras personas de afuera lo Mm, miren, porque uno se engaña permanentemente, mm, pero la gente que está alrededor, ellos tienen un poco más la verdad de ti mismo que tú. ujú, Y, y el entorno tiene que estar también pendiente. ujú, Pero cuando una persona se estanca, donde todo es negativo, donde no ve nada, donde no conecta realmente con ningún propósito, donde la vida se para, donde mm, no quiero hacer nada, donde estoy ya tocando como un tema de depresión, mm. ahí ya hay que revisar. ¿Y cuáles son como esas señales? O sea, la desmotivación La completa. desmotivación completa, la falta de propósito, el no querer, no conectar absolutamente con nada, las emociones, las únicas emociones que aceptas en tu vida son el dolor, el tristeza, la frustración, todas las que te quitan bienestar Ujú, y no eres capaz de conectar ni por un segundo con mm, alegría, bienestar, felicidad, ujú, con las otras emociones, ujú, porque además que entendemos que si estoy en duelo, lo único que puedo sentir y darme el permiso de sentir es tristeza, mm, pero no, las emociones entran y salen. mm, Entonces, es normal que en el duelo sientas tristeza y ujú, esto duele, pero también puede pasar que pasó algo allá y tú te moriste de la risa. Y claro. está bien, es válido, o que alguien te invitó y te dieron ganas de ir y Mm. pasarla bien. Y hay culpa, ¿no? Un Hay montón en culpa estos por estar bien, momentos. sí. Un montón. Me conecto mucho porque, pues yo también lo he hablado aquí. Hace un año mi papá vivió un accidente muy fuerte de tránsito. Estuvimos en UCI, en todo esto. Y me conecto con eso que dices, que uno dice como, mira, no sé, me contaron algo gracioso y me reí 5 segundos, pero es como, ¿cómo me voy a estar riendo si mi papá está ahorita en plena UCI, ¿no? Es como una ambigüedad que creo que eso es importante también traerlo. El duelo implica ambigüedad al final. ¿No? Pero es que Emocional. Exacto. es la vida. En la vida, así no esté pasando nada raro, tú ves y haces conciencia que estás así un día acá, 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 o sea que todo se va moviendo porque así funcionamos. Mm. Las emociones no están diseñadas para quedarse estáticas en nosotros. Ujú. Y este es el problema del duelo, que tú secuestras a la tristeza, te la amarras acá. Mm. Entonces, si secuestras esa emoción y dices, no quiero dejar entrar a nadie, y las otras están golpeando en la puerta queriendo entrar porque es su naturaleza entrar y salir, y la tristeza quiere salir y tú, que no te vayas, que te Mm. quedas. Entonces se hace muy complejo. Mm. Cuando te das cuenta que, pues sí, hoy, ahorita estoy tranquila. Entonces, hacer como mucha conciencia de las emociones. A mí me gusta poner a la gente que lleve como un diario emocional. ¿Qué pasó? ¿Cómo estabas esta mañana? ¿Cómo estabas al mediodía? ¿Cómo estás? Y se dan cuenta que nunca estás estáticos. Ujú. Entonces, no pasa nada. Mm. Si te ríes, tranquila, gózatelo porque va a durar poquito. Claro, Si estás atacada llorando, gózatelo porque que va a también dar durar poquito. poquito. Total, total. Entonces, como quitarle un poco al peso a sí o sí tengo que estar triste en el duelo. Eso creo que es básico. Sí. Y llegamos ya después de todas estas experiencias atravesadas con mucho dolor, pero con muchas otras emociones al tiempo, Evelyn. ¿En qué momento llega tu vida de decir, mira, ahora sí le voy a poner nombre de metodología, ahora sí le quiero dar un poco de estructura para, y te entiendo y me corriges, pero para también acompañar al otro, ¿no? ¿Cómo fue ese tránsito de mi vivencia en este instante? Porque necesitabas también vivirla muy privadamente hacia Claro. ti, pero ¿cómo fue en ese momento en el que diste ese giro hacia quiero hacer otra cosa con esto? Cuando decidí ya renunciar a mi trabajo, Ah, después de ok. que después de que murió Mateo, ya me di cuenta que yo no era la misma persona. Yo lideraba equipos de ventas Mm, y pues un líder tiene que tener motivado a su gente.
y, y ya yo no era esa persona. Mm, De hecho, cuando renuncio era en un banco, en una entidad financiera, ujú, y mi argumento de renunciar fue, yo no les puedo hacer esto. O sea, mi gente necesita un líder que los mm, empuje, que lo fui durante muchos años, pero ya no lo soy. Y ustedes como empleadores me han dado tanto y he sido tan feliz aquí durante los últimos, no sé, ujú, 10 años, que tampoco se merecen esta persona que soy, porque ya no soy, o sea, ya para este cargo de motivar, liderar, estar, ujú, porque yo era súper activa en mi trabajo, mm, era un payaso, les hacía, o sea, de verdad era un trabajo que hacía con mucha dedicación, ya no tenía las ganas. ujú, Entonces, de ahí renuncié ok, y fue cuando dije, yo quiero salir de una forma como altruista, ayudar a otras personas ujú, porque ya había caminado un camino y yo estaba mucho mejor. Entonces la mm, gente me decía, pero ¿cómo hiciste? ¿Pero claro. cómo tal? Entonces dije, bueno, voy a montar unas conferencias y voy a salir a dar conferencias. Mm, Entonces apareció Superando lo Insuperable. sí. Entonces, para eso contraté un coach que me ayudara como a armarla Mm, con todos los vaivenes mm, y todas las notas para manejar bien la emoción de las personas. mira. Y, y al final, entonces, eh, ella me dijo, nos hace falta algo. Entonces le dije, ¿pero qué? Tienes que decir, ¿qué hiciste? Y yo, ¿qué hice? Me dice, sí, tienes que sentarte y echar para acá y hacer conciencia qué hiciste y cómo lo hiciste de las cosas que te ayudaron. Entonces ahí empezaron a salir las premisas. Mm, Dentro de las premisas había una que era con la que se cerraba la conferencia y decía, ¿y saben qué? Al pensar al revés. Entonces la gente se enfocó en, ¿y qué es pensar al revés? ¿Y cómo se piensa al revés? Y esto suena chévere, pero ¿cómo se hace? mm, Entonces dije, bueno, ahora es necesario entrar a profundizar en una filosofía de vida que sea diferente a todos los mitos que se traen del duelo. Y ok. entonces ahí arrancó toda la filosofía con las premisas de pensar al revés, que aquí te he dicho Ujú, varias. Em, si el juego cambia, cambia las fichas, agárrate del mástil, no somos dueños de nada, ujú, sino administradores de todo. mm, Entonces, esas son premisas que se desarrollan a profundidad dentro de la metodología y se ejecutan con ejercicios útiles, prácticos de la vida diaria y además con constancia, porque esto claro, magia. no es magia ni es un conocimiento de, ah, ya sé. Ujú, No, claro. ya, si ya sabes, ve y practícalo día a día, Mm, todos los días para que se te convierta en un hábito. mm, ok, wow. Y en ese momento el nombre del pensar al revés, ¿cómo llega? Porque, o sea, No para tengo quienes ni nos idea. escuchan, o el pensar al revés, ¿por qué es al revés? Creo que esa es más la pregunta. Porque es al revés, porque yo lo que empecé fue a analizar todos los mitos. ¿Qué cuáles hay? Entonces, Me por parecería súper ejemplo, clave. la muerte de un hijo es en contra de la naturaleza, porque los papás deben morir siempre primero que los hijos. Sí, ¿por qué? ¿Quién lo dice? ¿Dónde Mm, está escrito? mm, No, esto no es verdad. Si lo pensamos al revés, pues vamos a darnos cuenta que la gente muere en cualquier etapa de la vida, que no tiene que tener un rol ni un cierto tiempo para poder morir. Entonces, no, esto no es verdad. Eso es al revés. No, la mente muere cuando se tiene que morir, punto. ujú, ¿Sí? ujú. Mito, chao. Entonces, ese mito, chao, es que este es un dolor que dura toda la vida. Ujú, Ay, ¿por qué? Yo decía, no, vivir uno con un dolor toda la vida. ujú, ujú, Decía, no, 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 ¿por qué? ¿Quién dice que? Entonces yo me imaginaba, yo decía, pero ¿de dónde salió esto? A mí siempre me gusta ir a la base. ujú, ujú, Y de verdad, entonces cada vez que iba a buscar algún mito de esos decía, ¿y dónde está la base? ¿Cuál es la fuente? Y ujú, no había fuente. ujú, La fuente es que alguien alguna vez lo dijo y se quedó replicando ahí como un disco rayado toda la vida, pero ujú, no hay una fuente, nadie sabe de dónde salió tanta cosa. ujú, Entonces yo digo, no, yo me voy a basar en la mía. Entonces digo, lo que sería un dolor de toda la vida sería vivir siempre. Eso sí sería trágico, ujú, porque en la Biblia lo que te dice es que la muerte es el mejor regalo de la vida, ujú, que la muerte es el nacimiento mm, y que ujú, lo que realmente tiene sentido para lo que estamos vivos es morir, ujú, para volver a nacer.
Ujú, Entonces, de ahí nació todo esto mm, de ir al revés, vamos en contravía de ujú, todo esto que nos quieren imponer y por qué, ¿no? ujú. También tenés el libro, que creo que súper importante que lo hablemos porque Sí. está toda tu historia y al mismo tiempo está toda esta metodología. ¿Cómo llega? ¿Cómo llegas tú un día a escribirlo? ¿Cómo fue ese momento? Primero, fue como un escrito de catarsis, Mm, como empecé a escribir haciendo catarsis simplemente, ujú, que es una terapia muy válida en el ujú, duelo, es espectacular. Y después dije, bueno, me encantaría escribir. A mí siempre bueno, siempre he sido muy buena lectora ujú, y siempre me ha gustado escribir y filosofar mucho, o sea, ujú. desde chiquita. De hecho, cuando nació el libro, ay, por fin sacó algo, porque en el colegio nos me robaban las notas que escribía y teníamos el diario, no sé qué, cómo era que se llamaba eso, y decían, no, el de Belín siempre chismógrafo. Entonces, eh, se robaban el mío porque siempre había reflexiones, o sea, como que a mí siempre me gustó eso. Mm, Entonces después dije, no quiero, voy a escribir un libro, mm, pero voy a escribir un libro, empezó pues cuando murió Alejandra, después se paró un tiempo, después llegó la enfermedad de Mateo, entonces cero libro, después volví a empezar, nada, después murió mi papá, eh, y dije, no, eso tocó rápido, eso ujú, tocó escribirlo rápido, ujú, y entonces empecé a escribirlo, es muy complejo escribir un libro cuando mm, uno no es escritor. mm. Y me dicen, ¿cuántos libros has escrito? Y yo, como 10, pero todos dicen lo mismo, Me porque fue encanta. muy complejo. Y al final, ya cuando por fin lo tuve, dije, lo volví a leer y dije, no me gusta. No quiero que sea lineal, porque la vida no es lineal. La Ujú, vida sube, baja, retrocede, avanza y mm, es y vas para adelante, pero no de una forma, un ujú, ABC. Entonces dije, lo voy a rearmar. ujú. Otra vez. No, era un mapa mental tan grande como este Mm, espacio. Y yo entonces leía un capítulo y decía, aquí va esto, entonces no, entonces meto esto, entonces acá, no. Después todo el mundo lea el libro a ver si habían los conceptos estaban repetidos por todo el libro, decía lo mismo, ¿o qué? Y bueno, así nació Seres de Paso hasta el día que le pude poner la palabra fin y no lo podía creer, wow, la mujer más feliz del mundo. wow. Y hoy en día pues como que yo creo que esa espontaneidad y esa autenticidad de no pretender nada más, sino de verdad llevar una filosofía de vida diferente, pues lleva 5.000 copias vendidas como autor independiente, Claro. que para mí eso es una cosa increíble Mm. porque no está en ninguna librería porque yo lo lancé en pandemia. Ah, mira. Entonces, en ese momento trancaron todas las Claro. editoriales. Y dije, no me importa, yo lo lanzo como autor independiente Ujú. y así lo hice. Y hoy en día pues lo distribuye Amazon, Okey. Autores Editores, que es la Ujú. editorial que me apoyó. Y yo, a través de mi WhatsApp, llega un libro y tin, tin, y Servientrega, tengo el convenio con ellos. Entonces, por favor, manden un libro a tal, acá, 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 acá. Y lleva 5.000 copias. Y yo digo, Mira. wow, pues para mí eso es un montón. Son 5.000 personas Claro, que han conectado con una forma diferente de ver la vida. claro, claro. Y que retomo mis palabras al inicio cuando hablábamos de ti, es que eso es como la alquimia del dolor, ¿no? Tú has Sí, decidido, no ignorar el dolor, pero hacer algo con eso que pasó, ¿no? Hacer algo y ponerlo también al servicio del otro. sí, que esa es otra de las premisas, sirve a los demás, porque Ujú, muchas veces, si nos damos cuenta y somos conscientes, vivimos para ser servidos, ujú, para que esto me haga lucir a mí, para que yo pueda tener el carro que quiero en la puerta, y vivo mi vida para ser servido. ujú, Pero cuando yo le doy la vuelta y vivo para servirte a ti, mm, la primera servida soy yo, ujú, pero vivo es para ti. ujú. Y esto hace que la vida sea completamente distinta. Mm. Y que eso lo conecto con algo que tú también hablas en tu libro y es decidir no vivir en el dolor, sino desde el amor, ¿no? El amor en el recuerdo, el amor por lo que viviste, por tus hijos, por la Evelyn de ese momento y transformarlo en lo que eres hoy en día. De Porque eso es acuerdo. un acto de valentía al final Sí, también. pero es que es más lógico. Es Mm, que es cambiar el dolor de la ausencia por el mm, amor y la gratitud del recuerdo. mm, Porque finalmente,
el dolor de la ausencia está puesto en un Mm, futuro que no es real porque nunca lo viví. Entonces es el futuro imaginario y me estoy imaginando el dolor del futuro. mm, No tiene sentido, mientras que el pasado sí fue real. Entonces yo le doy más valor a lo que sí fue, a lo que sí tuve, a lo que sí viví, a ujú. lo que sí amé, a lo que sí disfruté, porque ese es el amor del recuerdo. Pero ¿qué pasa? Que en el duelo generalmente nos quedamos así, no va a estar y no va a llegar. Entonces todo lo que Claro. no, el no, yo prefiero vivir en el sí. Mm, y eso quisiera preguntarte, ¿qué es para ti hoy en día el amor? El amor, el amor es un verbo, ¿no? Ujú, El amor es ejecutar bienestar a la otra persona, a mm, mí misma. El amor tiene que ser recíproco, tanto te amo a ti como me amo a mí, como permito que me ames y ujú, como permito que amarte. O sea, pero no es esa idealización romántica ujú. de amores. Bueno, a ustedes no les tocó. En mi época había un álbum que se llamaba Amores, columpiarnos de la mano en el parque. Okey. Ajá. Pero, pero amar es un verbo, es, es un compromiso, Mm, no es un sentimiento. mm, Porque si yo baso el amor en el sentimiento es súper volátil. Entonces, mm, hoy te quiero ahorcar y mañana te ujú. quiero amar. Es, no, mi amor, es el compromiso. Estoy aquí para amarte. Así te portes bien o te portes mal, yo voy a estar aquí, lo prometo. Claro, a pesar de que esté Sí, brava y me sí. saques la piedra, Igual yo te igual. amo. Sí, me voy a poner un poquito brava, pero eso no me va a quitar el amor. Claro, totalmente. Okey, me encanta, como en la acción, en lo práctico, en el día a día, en Sí, la decisión. Em, y Evelyn también, tocando un poco el tema del amor, también está el amor, pues, hacia la propia vida, hacia lo que tú eres también hoy en día. Y la Evelyn actual, en esta versión diferente, ¿no? sí. Transformada. Algo que tú mencionabas también, lo has mencionado en diferentes espacios y creo que es importante traerlo. Tú mencionas algo que son como esos días de lujo, ¿no? Esos días de lujo donde a pesar de que soy otra persona y a pesar de que he hecho un montón de transformaciones, pues a veces llega nuevamente el recuerdo, nuevamente el dolor. ¿Cómo los vives hoy en día? ¿Siguen estando? ¿Se han transformado? ¿Cómo son esos Para mí, espacios? bueno, primero contextualicemos el día Del de día de lujo, lujo. sí, es verdad. Eh, y yo le llamo el día de lujo porque no tiene que ser el hábito ni el día, ni lo que pasa frecuentemente en todos los días, porque eso Ujú, ya no convierte en lujo. ujú, Por ejemplo, si para mí lujo es comer, no sé, langosta, langosta es un lujo, pues si me como la langosta todos los días, llega un momento en que ya no deja es de un lujo. sí. Entonces, por eso le llamo el día de lujo, Ujú, porque debes permitirte llorar. mm, Y el día de lujo para mí es ese día que no quiero saber nada de nadie, que quiero llorar, que estoy renegando, que vuelvo y le reniego a Dios, ujú. que no me quiero bañar, que lo que sea, Y siguen existiendo hoy en día. cada vez menos, Ujú. porque eh, cuando tú entrenas tu pensamiento para estar en el bienestar, Mm, pues eso mismo va mm, sacando al malestar. ujú, Entonces, cada día es menos. Puede sí que haya un día de lujo, pero ya ni siquiera es un día completo de lujo, ya mm, es un rato de algo que te recuerda, algo que te choca, algo que te ujú, mueve, lo que sea, y es perfectamente normal. No significa que estoy retrocediendo, que esto es importante. ujú. La gente piensa que porque lloré, entonces retrocedí. Sí. No, 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 es porque la vida se vive así, porque hay veces que dices, no, madre, esto me da rabia tal Ujú, cosa, o porque no está Alejandra acá para vivir ujú, esto, o Mateo para, ujú, pero es totalmente normal. mm, Y después, y si estoy muy mal, digo, pues sí, estoy en mi lujo, día de lujo y me lo gozo. ujú, Pero mañana salgo de acá, ujú. porque si no, ya no deja de ser lujo Lujo. y no es chistoso. Claro, claro, claro. Ya deja de ser como ese pequeño privilegio, Exacto. ese permiso. Y Evelyn, para ir cerrando, para las personas que nos escuchan probablemente, e incluso para la Evelyn de 18 años antes de haber vivido todo esto, em, que puedan estar atravesando un proceso de duelo, ¿qué le podríamos decir? ¿Qué les quisieras decir desde tu voz, desde lo que ya has vivido y también trabajas hoy en día, para alguien que pueda estar en este momento preguntándose, no sé qué hacer, ¿no? No veo la luz en este momento.
No, si realmente no sé qué hacer y todo está nublado, pide ayuda. Pide ayuda. A veces ni siquiera es pide ayuda a un psicólogo, a un Ujú, terapeuta, a un psiquiatra. No, no necesariamente. A veces una ayuda puede ser un amigo. Háblalo, exprésalo, llóralo, cuéntalo. En la medida que más se hable y tú lo empieces a naturalizar, ujú, la historia pues va a empezar a salir. ujú, Cuando le puedas poner humor, ya siéntete del otro lado, mm, pero no lo guardes. O sea, aquí lo importante es no reprimir esas emociones, no invalidar esas emociones, sino al contrario, dejarlas salir. mm. Me encanta. Muchas gracias. Evelyn, muchísimas gracias por estar Ay, aquí, pero gracias, Aleja antes de divina. que te vayas, tenemos un pequeño espacio muy rápido de preguntas rápidas, sencillísimo. Yo te la hago y me dices lo primero que se te venga a la cabeza. Okey, ¿Lista? a ver. Entonces, antes de despedirnos, la alegría, Evelyn, esta emoción muy primaria además, la alegría, si fuera un sabor para ti en tu vida, ¿con qué lo asocias? Ay, con guayaba agria. ¿En serio? La primera persona que me dice. No sé, yo pienso Me al encanta. revés. Ajá, perfecto. Si la tristeza fuera una imagen, ¿con qué imagen la asocias tú? Con una cruz, Ujú. Si la ira fuera una textura, ¿con qué textura la con asociarías? la seda, La la seda. odio. Otro pensamiento al revés. No, 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 no. Me encanta. Si el asco fuera un olor, ¿con qué olor lo asocias tú? Con el vómito. Ujú, con el vómito. Y si el miedo fuera un sonido, ¿con qué sonido lo asocias? Con esas máquinas que rompen las carreteras, como ese taladro de los ingenieros de piso, Sí, eso. sí. Genial, perfecto, me encanta. Pues Evelyn, mil gracias por compartir, por tu generosidad. Quisiera también preguntarte cómo te pueden encontrar para quienes nos escuchan, que quieran saber de ti. Cuéntanos, ¿dónde te encuentran? Claro, me encuentran en todas las redes sociales como Superando lo Insuperable. Ahí estoy, en la página web superandoloinsuperable.com, en mi correo superando.insuperable@gmail.com, o sea, todo lo que busquen superando lo insuperable, ahí estoy yo. Y para tu libro te escriben Y para también. mi libro me escriben por cualquiera de estas redes o por la página web y, y los van a dirigir al WhatsApp y yo se los envío a nivel nacional a donde quieran. Si están fuera del país, Amazon Estados Unidos y Amazon Reino Unido lo distribuyen maravillosamente. Genial, perfecto. Pues gracias, Evelyn, por tus palabras, por tu espacio también, por tu tiempo y espero vernos en otro episodio. Ay, muchos éxitos con este podcast tan lindo. Gracias. Gracias. ¿Quieres seguir desarrollando tu mundo emocional? Recuerda que puedes iniciar tu proceso terapéutico en Refugio visitando nuestras redes sociales o página web para mayor información.